Muy buen día, amigas, muy buen día, amigos. Estamos otra vez en Hay otra historia, en Radio Fortaleza. Hoy tengo el gusto de recibir una vez más en el programa a un ciudadano rochense muy joven, una persona que sabe muchísimo de política, un periodista, el señor Luis Prieto, que además es un amigo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo anda, Juanjo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. No, Muchas gracias por recibirme en el programa y por invitarme además por a poder supuesto. participar, No. porque todas las veces que he podido participar siempre fue muy amena la conversación, y eso es interesante, poder intercambiar, poder conversar, poder hablar de las realidades que nos atraviesan como sociedad, ¿no? Que al fin y al cabo es algo que sucede todos los días. Sensacional. A mí me interesa muchísimo hoy hablar contigo esta mañana porque sé que eres de las personas más informadas que yo conozco de la política en Rocha y que por lo tanto nos puedes dar un panorama a todos los que escuchamos, bueno, de cómo es la foto hoy de la situación política en Rocha, viendo la campaña electoral de octubre, seguramente de noviembre y después de mayo. Empieza cuando quieras, como quieras. Bueno, lo primero que yo creo, cuando hablamos en sí mismo del departamento de Rocha, es que hay dos tipos de fotografía. Una fotografía que es macro y una fotografía que es micro. Es como que a una le hacemos zoom y a otra... ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una situación a nivel político y a nivel social en el departamento de Rocha que mantiene los mismos problemas de siempre, las mismas discusiones de siempre, los mismos actores de siempre, y que por otro lado tenemos lo que ya concierne directamente a los partidos políticos que trabajan y actúan sobre el departamento de Rocha y que tienen incidencia sobre lo que dije anteriormente. ¿Qué quiere decir con esto? Del 85 al hoy, que retomamos a la democracia a nivel departamental, seguimos teniendo en discusión y en disputa los mismos problemas. Se han mejorado un poco más en algunas cosas, se han empeorado un poco más en otras cosas, pero seguimos discutiendo lo mismo de siempre en lo que es la ciudad de Rocha y el departamento de Rocha en sí mismo. Y a esto me refiero cuando, por ejemplo, al día de hoy, en el 2024, estamos en un departamento que tiene un 9% de desempleo, un departamento que tiene el 30,1% de informalidad laboral, un departamento que, por ejemplo, está por debajo de la línea de la pobreza el 7% de nuestra población. Ojo que esto lo estoy referenciando siempre en datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística o el Observatorio Territorial del Uruguay. Esto nunca es por una concepción y un capricho mío. Estos son números que están y son números fríos que son los que atraviesan a la sociedad rochense. 7% de la informalidad me llamó la atención, lo sé alto, ¿no? Aparte de la desocupación. Sí, Rocha tiene, vuelvo a repetirlo para sacar esos números fríos. El 9% de la población rochense es desempleada. Teníamos un 11% y hemos bajado un 9%, lo cual me sigue pareciendo altísimo. Tenemos una informalidad laboral que es del 30,1%, y tenemos en lo que es el conjunto de la sociedad rochense, hay un 7% de la sociedad rochense que está por debajo de la línea de la pobreza. Y si lo queremos comparar, la encuesta nacional de hogares del año 2021 da un número que el Uruguay tiene un 8,0% de pobreza. O sea, estamos hablando que Rocha está casi a los niveles de lo que tiene todo el Uruguay en sí mismo. Y eso son parte de las problemáticas que hemos tenido como sociedad y que no hemos podido resolver. Son lo que yo llamo la foto más grande. Los mismos problemas de siempre,
las mismas discusiones de siempre y que no llegamos a resolverlo. Ahí. En una sociedad donde normalmente siempre decimos en Rocha somos pocos y nos conocemos todos. Bueno, seguimos teniendo los mismos problemas de siempre y no lo logramos resolver. Y no lo logramos resolver porque las personas que tienen que seguir tomando esas decisiones siguen siendo las mismas de siempre. Y yo creo, capaz que me equivoco, que cuando uno tiene un problema con un mecanismo y ese mecanismo le da un resultado que no es el deseado, es que algo está pasando. Y yo creo que es de las cosas más interesantes que podemos llegar a tener como sociedad a nivel departamental. ¿Cuáles son los problemas que siguen siendo los mismos de siempre y que no le estamos buscando la vuelta? Y así te puedo seguir enumerando un montón de otros datos que a nivel departamental son impactantes. Por ejemplo, podemos saber que en Rocha hay un 7% de la población rochense que carece de conexión al agua potable. Hay un 2% de la población rochense que está mayor a los 15 años que es analfabeta. Tenemos personas, por ejemplo, en este departamento, que si nosotros vamos a lo que es el acceso a la tecnología en el mundo en el que vivimos, el 59% de la población rochense nada más tiene acceso a la tecnología, cuando el 75% lo tiene a nivel país. Pongo todos los números para que la gente compare y pueda entender lo que estoy hablando de cómo es la carencia que tiene el departamento de Rocha con respecto al país. Y esto yo lo digo porque creo que son los problemas centrales y los problemas más importantes que tenemos a resolver como departamento y que muchas veces nos ocupamos de otras cosas o de otras situaciones o estamos en discusiones banales y no terminamos de resolver lo que realmente importa, lo que nos atraviesa a todos, lo que nos va a impactar a todos de manera positiva o de manera negativa. Luis, siendo ya un poco más, porque después vamos a ir volviendo a este tema. Suponte, yo no soy de acá, llego y te digo, ¿y cómo están las cosas acá? ¿Qué partidos están fuertes? ¿Cuáles van a participar? ¿Qué candidatos son los que están ahí, que podrían llegar a la intendencia en mayo próximo, por ejemplo? Bueno, yo acá lo primero que sí reconozco, por un lado tenemos bien polarizada la sociedad rochense. Creo que por un lado está muy marcado el Partido Nacional y por el otro lado está muy bien marcado el Frente Amplio, que yo creo que son los dos bloques políticos más importantes y más interesantes a la hora de decidir por qué partido votar o dentro de esos partidos políticos qué candidato votar. Otra cosa que sí encuentro en la sociedad rochense es que hay un hastío político importante. Y esto lo vengo diciendo desde hace un tiempo atrás, que lo pude haber publicado en algún otro artículo en otros medios, y que refiere a los actores políticos que tenemos y las discusiones que se dan o la participación que esos actores políticos tienen. Por ejemplo, voy a poner una situación que se da permanentemente y que se discute mucho, es el rol de la Junta Departamental de Rocha. Uno cuando entiende que hay un poder ejecutivo que es el que lleva adelante el intendente, que es el que tiene la facultad de ejecutar las políticas que considera pertinentes, sabe que tiene un poder legislativo que es el contralor de la intendencia, pero a su vez puede ser proponente de un montón de iniciativas, de proyectos, de ideas o de situaciones que pueden ser vistas en favor de la sociedad que los puso ahí con el voto. Todos los martes en la ciudad de Rocha se siguen a la Junta Departamental de Rocha y basta ver una sesión de la Junta para darse cuenta que la oposición como el oficialismo carecen por completo de personas capacitadas o de personas que tengan un mínimo de responsabilidad con la tarea que tienen encomendada. Yo he visto sesiones que no llegan a 45 o 50 minutos
Y he visto sesiones que se desvirtúa por completo lo que se tiene que discutir. Yo he visto sesiones de la Junta Departamental de Rocha donde cuando hay carencia en el debate, el oficialismo se acuerda de Sendik y se acuerdan de Venezuela, y la oposición se acuerdan de el neoliberalismo de los 90, de los consejos de salario, y se entra a desvirtuar tanto las discusiones porque carecen de personas que estén preparadas para la tarea que tienen en su responsabilidad, que terminan también siendo un cansancio absoluto en la sociedad. Yo supongo, o quisiera hacer el experimento a nivel departamental, de cuántas personas realmente saben quiénes son los ediles, cuál es la responsabilidad de los ediles, y si realmente esos ediles cumplen con el rol que se les determina. Permíteme hacerte un comentario, Luis. Tú sabes que yo a veces, la verdad que no lo hago muy seguido, pero a veces miro las transmisiones de la Junta que se transmiten por Facebook a través de videos, ¿no? Y ahí aparece un contador de la gente que está conectada viéndolo. Y a veces son 5, 6, 8, 10, 20 personas, no creo que muchas más, viendo la sesión, lo que demuestra un desinterés de parte de la gente total. Yo no creo que la ciudadanía tenga idea ni de quiénes son los ediles, ni de qué temas están tratando. Entonces es algo como que es un hecho político, está sucediendo, pero que es ajeno al interés de la gente. Yo he hablado en privado y termino con esto con casi todos los dirigentes importantes de los partidos, y les he dicho que deberían priorizar el subir el prestigio o el nivel de los ediles, porque en general, no podemos decir que es todo el mundo así, siempre hay excepciones, en general es muy pobre, que era lo que tú decías hoy, ¿no? Hay ediles en la Junta Departamental de Rocha que yo no les conozco la voz. Hay ediles que lo único que conocemos de ellos es que van a las sesiones a gritar, y hay ediles que uno consideraba o esperaba que pudieran llegar a ver tener más participación o un rol mucho más importante, y realmente es muy carente. Hay ediles que no pasan un examen mínimo de lectoescritura dentro de la Junta Departamental de Rocha. Qué fuerte. Y yo creo que eso también es responsabilidad de los partidos políticos. Yo creo que esta elección departamental que viene a nivel electoral tiene una gran chance de que hay que sí o sí hacer un cambio sustancial en la Junta Departamental de Rocha y remover a los políticos vetustos que ya hay en distintas tiendas políticas, y darle participación a gente nueva y que por lo menos tenga un mínimo de responsabilidad con la función que tiene encomendada. Sinceramente, no es nada en contra de alguien puntual, sino que es genérico. Son salvadas las excepciones de algún edil que tiene un rol preponderante y que uno le llega a merecer respeto, pero además hay muchos que vapulean mucho la institucionalidad, y yo creo que eso es perjudicial. Y además ese funcionamiento de esta Junta lo estamos pagando todos, que eso también es preocupante. Sí. Eso se ve reflejado en la realidad política del departamento y de los partidos políticos. ¿Cómo está haciendo, con qué seriedad, responsabilidad están actuando los partidos políticos en Rocha? Todos, tanto Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, que son los que están presentes en la Junta, ¿no? A nivel departamental, yo creo que este quinquenio ya está liquidado. No habrá un giro de timón que vislumbre a propios ajenos. Lo que sí yo creo es que en los meses que quedan de este año y entrando ya en el año 2025, hay dos figuras, una del Partido Nacional y otra del Frente Amplio, emergentes, que pueden tener un rol preponderante en cuanto al cambio de imagen
de su fuerza política, y hay dos figuras políticas de su peso, con su trayectoria, te gusten más, te gusten menos, que podrían también dedicarse un poco más a dirigir a figuras nuevas que puedan llegar a tener y potenciarlas, porque también le va a hacer bien a la propia fuerza política. Estoy hablando precisamente de Alejo Umpierres como de Aníbal Pereira, como las dos personalidades de peso dentro de su fuerza política, que creo que tienen su capacidad como para guiar a quienes estén dentro de una junta departamental, por poner el ejemplo, que era lo que estábamos hablando. Y yo creo que las dos figuras emergentes y con posibilidades, una dentro del Partido Nacional, que es Martín Rodríguez, y Flavia Coelho, dentro del Frente Amplio, son las que pueden dar un aliento para que nuevas figuras puedan aparecer y, por ejemplo, se empiecen a integrar a la vida político-institucional, empezando, por ejemplo, desde una junta departamental. Ahí está. Cuéntame más, Luis, ¿cómo estás viendo la correlación de fuerzas, como se dice, o las posibilidades de uno y otro partido frente Partido Nacional? Y bueno, está el tema de la coalición, ¿no? Que también puede funcionar y va a funcionar seguramente. ¿Cómo estás viendo eso de acá? Generalmente todos tenemos la cabeza puesta en octubre y noviembre, pero al hablar de Rocha, bueno, uno tiende a pensar más en lo local y por lo tanto en mayo, que serían las elecciones. Yo creo que lo que podríamos hacer es poner un ojo en octubre y en noviembre y el otro ojo con Lara en lo que es mayo el año que viene. Exacto. ¿Y por qué digo esto? No porque uno merezca más o menos importancia, sino que uno va a desencadenar la otra. Y a esto me refiero que lo que pasa en octubre y lo que pasa en noviembre, sin duda que va a repercutir en mayo. Y esto es algo interesante. La izquierda, o el Frente Amplio, para no llamarla izquierda, porque ahí yo creo que hay una discusión para dar si el Frente Amplio realmente es izquierda, tiene una figura consolidada en Yamandu Orsi y en Carolina Cose de una fórmula presidencial. Desde el 30 de junio al día de hoy, entre el Partido Nacional, entre el Partido Colorado y entre Cabildo Abierto, que son las tres figuras que configuran la coalición multicolor, porque no considero el Partido Independiente, porque para mí no tiene incidencia ninguna, y el Partido de la Gente es a una anécdota porque no existe, se han estado discutiendo entre ellos mismos quién puede llegar a liderar la próxima coalición multicolor, porque están pensando en cabeza de coalición. Ninguno está pensando en asegurar, en aseverar y en mantener las estructuras en sus fuerzas políticas, lo que es preocupante. Ahora bien, lo que pasa en octubre va a repercutir en noviembre. Y obviamente lo que pasa en el balotaje va a repercutir a nivel departamental. Porque si la coalición logra retener el gobierno a nivel nacional y la gana dentro de la coalición en la fórmula del Partido Nacional, eso obviamente revaloriza al Partido Nacional, al Partido Colorado y a Cabildo Abierto. Ahora, si llega a perder la coalición multicolor, que si me voy a apañar en los números y en las tendencias de encuestas variadas, es lo que probablemente vaya a pasar, y Yamandu Orsi sea el nuevo presidente del Uruguay, eso también va a repercutir, porque yo no creo que a nivel departamental las fuerzas políticas, en este caso el Partido Nacional y cierto sector del Partido Colorado, porque en Rocha el Cabildo Abierto no tiene estructura, porque decidió cederla en la elección pasada, lo que para mí es un error programático y un error político grosero, va también a repercutir. Porque si el resultado es desfavorable, yo no creo que cierto sector del Partido Colorado vuelva a ceder su estructura para ir bajo el lema Partido Nacional, porque al fin y al cabo en lo departamental no existen las coaliciones, existen las pseudo-concertaciones, y eso creo que también es una discusión a dar. Yo no creo que el Partido Colorado quiera licuar lo poco de estructura que le queda, que también creo que sería muy buena opción
de que se reformule y sean nuevas figuras políticas las que aparezcan en el Partido Colorado en Rocha, porque las que están, la verdad, han hecho poco y nada por su fuerza política. Y tampoco creo que Cabildo Abierto pierda la oportunidad de establecer una estructura a nivel departamental, que fue lo que pasó. Yo no creo que Manini Ríos sea, para decirlo de una forma agradable, tan bobo de querer ceder su estructura nuevamente y perderlo todo nuevamente como lo hizo con el Partido Nacional. Cuéntame más en detalle por qué dices tú que en la elección pasada el Cabildo Abierto resignó su estructura. A ver, lo que hay que entender a nivel departamental es que las coaliciones no funcionan. En todo caso son concertaciones o pseudo-concertaciones. Lo que quiere decir es que tú cedes tu estructura para ir bajo el lema, en este caso, como pasó en la elección departamental pasada, Partido Nacional, y tú dejas de tener independencia absoluta como partido político. Y acá Cabildo Abierto cometió un error no minúsculo, sino garrafal, que fue ceder su primera participación a nivel departamental, que había votado muy bien en la elección nacional pasada. Yo no quiero decir que hayan tenido la misma cantidad de votos, pero sí van a tener una base sustancial y muy importante, que iban a poder establecer en una primera instancia departamental lo que era su estructura, sus votos, muchos o pocos, pero sus votos. Quizás una participación en la Junta Departamental. Y eso te iba a permitir luego trabajar políticamente para ensanchar la cancha, para generar más estructura y evitar lo que pasó. Se dieron sus estructuras al Partido Nacional en un acuerdo político con un candidato del Partido Nacional, y ese candidato que era de Cabildo Abierto en su momento terminó hoy siendo un posible candidato del Partido Nacional, y los ediles que habían obtenido por esos votos terminan siendo representantes del Partido Nacional. Hoy Cabildo Abierto no tiene representatividad ninguna. Claro. No tiene ningún edil, no tiene, y está trabajando duramente para crear partido, digamos, pero hasta ahora parece dificultarse eso, ¿no? Y no solamente eso, el boom, aquel político o aquel viento en la camiseta que traía Manini Ríos, hoy no lo tiene. Porque aquel 11% que tuvo a nivel nacional en 2019, hoy ya bajó casi un 8%. Pero el departamental vuelve a repercutir y puede volver a bajar. Porque Cabildo Abierto volvió a comprarse los mismos problemas que tanto criticó de la vieja política. Y tú al perder una posible estructura, son años que vas perdiendo de trabajo y de proyección. Y yo creo que eso también es algo que se tiene que replantear Cabildo Abierto si efectivamente quiere volver a participar a nivel departamental dentro de una coalición donde pierda poder de decisión. Porque vamos a hablar pronto y claro, quien podía haber armado estructura del Cabildo Abierto en Rocha es Martín Rodríguez, que hoy es el posible candidato, o al menos yo lo puedo afirmar hoy, es el próximo candidato intendente que va a presentar el Partido Nacional conjuntamente con Alejo Pierre. Por eso, yo creo que según lo que pasa a nivel nacional, va a repercutir a nivel departamental. Y después no quiero dejar pasar por alto esto. Quien hasta hace unas semanas atrás era el intendente de Rocha, el doctor Alejo Pierre, hizo campaña durante toda la campaña electoral departamental, diciendo que había que alinear el gobierno nacional al gobierno departamental. Claro. Es un relato, al escucharlo, uno puede parecer que pueden suceder cosas mejores o fortuitas. Yo la verdad que no resiste ningún análisis, porque los gobiernos a nivel departamental o a nivel nacional tienen que sí o sí cumplir con puntos que están establecidos por ley. Partidas de dinero, desarrollo de congresos de intendentes, desarrollo de congresos de ediles. O sea, no importa si a nivel nacional o a nivel departamental el intendente y el presidente son de partidos políticos distintos. No se explicaría, por ejemplo, lo que han sido las intendencias de Botana en Cerro Largo,
o de Carmelo Vidalín en Durazno, blancos los dos, creo que ninguno puede discutir eso, con respecto a haber gobernado con gobiernos del Frente Amplio a nivel nacional. Claro. Y el intendente de Rocha, al haber usado ese latiguillo, que yo creo que prendió y mucho, porque la gente lo repetía, pero no resistía análisis ninguno. Ahora le jugaría en contra. Y el de hoy, Ahora le jugaría en contra si gana Orsi, ¿no? Si yo me baso en los números, en las encuestas y las tendencias que semana a semana se van dando, el próximo presidente seguramente sea Yamandú Orsi, lo que quiero decir es que a nivel departamental, entonces, el próximo intendente tiene que ser frente amplista. Y si más quisiera decir, como sostenía el ex intendente Alejandro Pierre, el próximo intendente tendría que ser del MPP, porque Yamandú Orsi nace del externo del MPP. Y esto lo quiero decir porque hace unos días atrás le estuve escuchando al ex intendente de Rocha, Alejandro Pierre, en una conferencia, en una entrevista que le hicieron en un programa de radio por la mañana, donde habló de esto, como queriéndose excusar de que aquello había sido un buen eslogan de campaña, pero no es un eslogan, es algo que tú afirmabas y que sostenías que sí o sí Rocha tenía que tener una alineación del gobierno nacional con el gobierno departamental para que las cosas salieran. Y eso hay que decirlo a la gente. Después la gente sabrá qué hace con eso o qué no hace con eso. Pero eso hay que decirlo. Y son los elementos que tenemos que tener sobre la mesa para discutirlo. Luis, hay versiones, lo ha dicho el exintendente y candidato Aníbal Pereira públicamente en este programa, pero además hay un rum de mucha gente que comenta que la intendencia está pasando por una situación crítica en lo financiero. ¿Tú tienes información sobre eso? Mira, a mí lo que me genera de ese análisis que se ha hecho es el siguiente. Si hay algo que hay que entender es que hasta hace unas semanas atrás Alejandro Pierres seguía en el ejercicio de la intendencia. Durante su campaña electoral a nivel departamental, él hizo eco de dos cosas. Uno, que la gente no comía obras, que la gente en Rocha no precisaba obras, precisaba otro tipo de políticas de impacto, pero no obras, porque la gente no come obras. Efectivamente, la gente no come obras. En eso es totalmente una discusión sobre la obra pública, pero es para otro momento, no para la pregunta que tú me estás haciendo. Y por otro lado, teníamos también discursos donde la intendencia estaba en números rojos. ¿Por qué digo estas dos cosas? Por lo siguiente. Apenas se ingresa al gobierno departamental, el intendente Alejandro Pierres plantea un presupuesto donde se crean impuestos y se revitalizan impuestos que no estaban siendo utilizados en el departamento. Se modifican direcciones y se pasan a direcciones generales, lo que implica que también se modifiquen los sueldos de los directores. Y meses más tarde se plantea la situación de que Rocha vaya a un fideicomiso de 25 millones de dólares, más un plus económico, que tampoco supimos de cuánto era ni cuánto se iba a pagar por los intereses. Y yo considero que en una situación donde tú sostienes que la gente no come obras y la sociedad no precisa obras, tú no puedes plantear un endeudamiento para hacer más obras. Y si los números estaban en rojo, como cualquier economía de hogar o domiciliaria, quien tiene una deuda no genera otra deuda. Trata de sanear lo que tiene y después verá, al menos en el razonamiento de uno. Curiosamente, yo salí de la calle ahora a algunas esquinas de la ciudad, se pusieron unas placas de metal donde hay distintas imágenes del gobierno de Rocha y se publicita 100 obras realizadas y abajo el monto de dinero. Lo que también me genera alguna interrogante. ¿Cómo podía ser tu caballito de batalla que la gente no come obras y hoy ser tu carta de presentación las obras públicas? Es interesante esa discusión también para darlo.
Por otro lado, se está cuestionando porque se presentó un balance en la Intendencia donde se adjudican que hay deudas. Lo escuché al exintendente Aníbal Pereira, escuché a algunos ediles de la Intendencia de la oposición referenciarse sobre esto, y que para algunos es deuda, para otros no es deuda, para algunos es un conjunto económico completo que se presenta, que ahí también están incluidos otros dineros entre los activos y los pasivos de la Intendencia. Al día de hoy, yo no creo que la Intendencia de Rocha esté endeudada, no creo que esté endeudada, ni tampoco creo que tenga un superávit económico. Y me preocupa, y esto sí creo que es un caso más a investigar, porque no puedo decir nada porque no tengo todos los números sobre la mesa, la situación que se está dando en Castillos, donde el alcalde en ejercicio, hace unos días atrás estuvo en una entrevista y dijo que va a entregar el municipio con una deuda mayor a la deuda que él encontró cuando asumió. Por eso no creo que la Intendencia esté endeudada, tampoco creo que tenga superávit, sino que creo que al tener todos los elementos recién se va a poder sacar una conclusión. Lo que sí creo es que durante todo este tiempo, tanto la oposición como tanto el oficialismo no ha sido claro con la sociedad rochense en cuanto a los números departamentales. Lo que puede llegar a ser en un buen ejercicio y en una sana transparencia es auditar la Intendencia y dar a conocer a todos los rochenses y a todos aquellos que no sean rochenses cuáles son los números de la Intendencia, cuánto ingresa, cuánto sale, en qué se determina tal gasto, en qué se va a proyectar tal gasto, qué se piensa hacer con la Intendencia, cuántos funcionarios tenemos, cómo son esos contratos que tenemos, hay servicios que están tercerizados o no, hay servicios que se entregaron o no de forma irregular a contratos a privados, salen más baratos o más caras las cooperativas, no sé, discusiones que creo que hay que ir dando, ¿no? Luis, hasta ahora ha sido maravilloso el informe que has hecho, pues muy claro. Ahora te voy a pedir en estos minutos finales tenemos un ratito, una descripción, una información de cada partido, cuáles son los sectores, los sublemas, las fuerzas más importantes que están actuando, a los que la gente va a tener que votar, o una u otra. Te comienzo por el Partido Independiente en Rocha. Hasta donde yo tenía conocimiento era Rodríguez Reca, la persona que representaba al Partido Independiente, pero sinceramente no vi cuál fue la incidencia del Partido Independiente a nivel departamental. O sea, no ha tenido ninguna participación. O sea, creo que en un común denominador, si tú sales por la calle y consultas a 10 personas, la mayoría te van a decir que por ello no saben si el Partido Independiente tiene representación en Rocha o alguna estructura. El Partido Colorado, que tiene un sector que había acompañado a la coalición departamental y otro sector que había quedado por fuera de la coalición departamental, que hoy la tiene en representación el edil de León en la Junta Departamental de Rocha, que poco ha hecho de oposición, vamos a ser sinceros y no tampoco andar con Gregre para decir Gregorio, sino que ha tenido una participación muy cercana al gobierno de y tendrá quien rendirle cuenta después en el Partido Colorado si en algún momento se la indican, y si no, bueno, serán decisiones políticas que tendrán su repercusión. Yo esperaba otra cosa del Partido Colorado y espero que para la próxima elección departamental tenga otras nuevas figuras el Partido Colorado, que al fin y al cabo es lo que revitaliza a sus partidos históricos a nivel departamental. El otro partido es el de Cabildo Abierto, que era lo que mencionábamos anteriormente. ¿Y qué nos va a ofrecer Cabildo Abierto? Tiene dos salas grandes, ¿no? Tiene dos salas grandes, dos candidatos a diputado. ¿Cuáles son? Tiene dos candidatos a diputado.
Lo que sí creo es que quien corre con ventaja en esa situación es Sebastián Martínez, que ya había sido candidato a diputado en la elección pasada y que por un rango, quiero no equivocarme, de 72 votos, no llegó a asumir la banca de diputados que ingresaba por resto. Ahí Rocha volvería a tener, después de muchos años, 3 diputados en Cámara. Lo cual me diferencia muchas cosas con Sebastián Martínez, ideológicas y de procedimiento, pero bueno, no es una figura en la cual yo quiera traer a colación, porque no me genera tampoco ninguna discusión política. El deseo de éxitos, porque creo que cuanto más partidos políticos se fortalece la democracia. En eso no hay discusión. Después, tenemos los dos bloques más importantes. El otro candidato, el Frente Amplio. No, te iba a decir, el otro candidato de Cabildo Abierto es Roberto Rodríguez de Almeida, ¿verdad? Sí, Roberto Rodríguez de Almeida, el cual sé que tiene una cercanía muy puntual con Manini Ríos, creo que hasta de amistosidad o familiar. Fueron compañeros de estudios y compañeros de trabajo en el ejército durante muchos años, de ahí viene la amistad. Bien, porque en sí mismo tampoco es una figura política que la gente salga de motu propio y decir, tengo al candidato a diputado. La verdad, lo conozco muy por lejos, creo que es una persona de bien, una persona de trabajo. Es una excelente persona que no es político, no es político. Políticamente no tengo nada que cuestionarle porque en realidad tampoco le conozco una proyección política, o sea, sería hablar sin fundamento sobre alguien y no creo que a nadie le guste que le hablen sin fundamento. Por eso no traté de no tocarlo tanto, pero sí de Sebastián, porque sé que Sebastián tiene más participación pública con respecto a sus intenciones políticas, que son muy válidas, eso yo lo felicito. Después, como te decía, tenemos los dos bloques más importantes, uno es el Frente Amplio y otro es el Partido Nacional. El Frente Amplio sin duda, que es el que tiene más decisiones a tomar con respecto a lo que pase en las elecciones de octubre y de noviembre. Yo creo que tiene la figura de Aníbal Pereira, que creo que no hace falta presentarlo, creo que ya todo el mundo conoce su trayectoria política y además que es un exintendente, y tiene la participación emergente de Flavia Coelho como la nueva figura del Frente Amplio. Y yo creo que ahí está la cuestión que tiene que resolver el Frente Amplio de ahora en más, es si ensancha la cancha para poder traer votos desde afuera, porque las elecciones nunca se ganan con los votos de adentro, y creo que la figura de Flavia Coelho es esa figura articuladora que podría llegar a tener un poco más de cintura política que lo que es el sector puro y duro del MPP. Ahí está. Y después creo que el Partido Nacional también tiene una responsabilidad institucional y una elección departamental muy interesante, porque el exintendente Alejo Gutiérrez tiene no solamente que ofrecer los 5 años que nos quedarían de próximo gobierno, porque él va por la reelección, sino que también tiene que defender la gestión que él mismo proyectó. Y él va a tener que pasar línea y va a decir, mira, en esto cumplimos, en esto no cumplimos, en esto cumplimos y en esto no cumplimos. Pero ahí también tiene un juego contra el tiempo. ¿Por qué digo esto? Yo sí algo que lo reconozco es que me parece una persona inteligente, no así la persona que lo rodea, y no he visto gente que lo rodee y que defienda la gestión del intendente. Yo creo que Alejo Gutiérrez, dentro de la estructura del Partido Nacional, está 2 o 3 pasos adelante de todos los demás. Ni los militantes, ni los directores de su gobierno departamental los he visto, ni tampoco los ediles del oficialismo los he visto con la capacidad intelectual de poder defender la gestión sin caer en la discusión banal. Y después, y hago este procedimiento, primero Alejo y ahora Martín Rodríguez, por 2 cosas. Martín Rodríguez es la figura emergente. Y a su vez, para mí, en mi concepción,
en el acierto o en el error, es el mejor director que ha tenido la Intendencia Departamental de Rocha en estos 5 años de gobierno de Alejo Umpierres, lo cual va a generar que no solamente tenga que ir o encaminar sus futuras estructuras si él considera ser candidato a la Intendencia Departamental de Rocha, sino que va a tener una discusión política directa con Alejo Umpierres. Porque llevar adelante la Dirección de Producción y Desarrollo de la Intendencia tiene una responsabilidad mayúscula. Y yo creo que eso él, en el acierto o en el error, lo ha hecho bien. En eso no se le puede discutir en cuanto a sentarse, pasar raya y decir qué fue lo que hiciste durante tus 5 años de dirección. Y yo creo que está ahí también donde está la gran posibilidad del Partido Nacional. Si Martín Rodríguez crece el Partido Nacional, lo cual va a generar una disputa de Alejo Umpierres. ¿Y los otros candidatos cuáles serían? Y por el momento son esos dos. Yo creo que vamos a ir, si la elección fuera este domingo a nivel departamental, creo que irían 2 candidatos por el Frente Amplio y 2 candidatos por el Partido Nacional. En la primera elección departamental, en la cual se va a ir, por ejemplo, dentro del Partido Nacional, sin un candidato de la 71, puro y exclusivamente de la 71, Claro. y sin un candidato puro y exclusivo de la 90 en el Frente Amplio. Pero te cuento, José Luis Molina asegura que va a ser candidato a intendente. Le tienen que dar los convencionales a José Luis Molina. Yo he visto que ya tiene carteles y tiene ploteado un comité. Le tienen que dar los convencionales. Para mí, hoy en día, los únicos 2 candidatos a intendente que tiene el Partido Nacional son Alejo Umpierres Cabrera, Martín Rodríguez Cruyff. Los 2 candidatos que tiene el Frente Amplio son Aníbal Pereira Huelmo, Flavia Coelho Lima. Esas son las 4 personas que se disputan, 2 para cada lado, la Intendencia Departamental de Rocha. Y a nivel de diputados en el Partido Nacional, ¿quiénes quedan? El Partido Nacional tiene que primero definir qué es lo que va a hacer. Sé que Alejo Umpierres en primera instancia va a ser candidato a diputado y ahí tendrá que ir armando la lista de quiénes serían quienes lo van a secundar, llevarán 3er y 4.er lugar. Porque lastimosamente, eso es otra cosa que quizás se me pasó, porque me centré mucho en lo puntual de política departamental. El diputado del Partido Nacional y el diputado del Frente Amplio han dejado mucho que desear. Yo creo que es una gran instancia o es una gran oportunidad para que se presenten nuevas figuras y sean candidatos, y si logran retener o tener la banca, que cumplan con las expectativas o que cumplan con lo que realmente Rocha necesita. Flavia Porque Coelho, tener un diputado Flavia, que se ha pasado... discúlpame, ¿Flavia sería candidata a diputada o...? Y podría perfectamente serlo. Eso sería una discusión que el Frente Amplio tendrá que dar Claro. y de laudarla. Si a mí me preguntas en lo rápido, yo creo que podría ser candidata a diputada. Yo creo que sí. Habría que ver qué figura también podría llegar a generar el Frente Amplio y poder ensanchar la cancha, y lo mismo con el Partido Nacional. Yo creo que si fueran más candidatos por el Frente Amplio y más candidatos por el Partido Nacional, es un beneficio para todos, pero esas son decisiones que las mismas estructuras tengan que dar, ¿no? No es algo que yo lo dé acá mientras estamos hablando entre nosotros. Pero ¿qué pasa con los otros candidatos, con los otros políticos? Y yo creo que sería una buena oportunidad para poder tener una figura que también, o sea, no es una figura emergente porque ya tiene sus buenos años dentro del Partido Nacional, sino que ver qué rol podría llegar a cumplir dentro de las estructuras del Partido Nacional, pero un rol en serio de Nicolás Fontes. Claro. Con la lista número 1, que es la que él está llevando adelante, y yo creo que ahí habría que ver también cuáles son las intenciones de Nicolás
cómo lo puede amalgamar el Partido Nacional y ver si realmente se puede crear una estructura para que todos aporten y obviamente sea para el resultado en beneficio de lo que es el Partido Nacional, que es de lo que estamos hablando. ¿Quedaría algún otro candidato a diputado en el Partido Nacional? No, yo creo que no. Ahí está. Yo no veo, sin ser esas tres figuras, realmente no veo nadie que pueda llegar a tener intenciones o que pueda llegar también tener la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Luis, se nos fue el tiempo, nos has mostrado un panorama muy claro de la situación. Confirmo que eres una de las personas más informadas en Rocha en términos políticos y en términos sociales. Te agradezco muchísimo, muchísimo esta charla de hoy y vamos a seguir hablando, ¿no? De acá a octubre, noviembre o mayo vamos a seguir hablando públicamente, por supuesto. Yo te agradezco mucho, te mando un abrazo, gracias y permíteme despedirme de la audiencia y decirles, amigas, amigos, estuvo hoy en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza, el periodista Luis Prieto, para conocer algo más de la realidad política rochense. Hasta mañana. Gracias.